Exactamente hoy, 14 de mayo, se cumplen 70 años de la creación del Estado de Israel. Está con nosotros Mauricio Yankelevich, cónsul de Israel. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Salúdeme en hebreo. Shalom. 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 ¿Qué significa exactamente? Paz. 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 Qué lindo saludo ese. Sí. ¿No? Paz. Desear la paz. Desear la paz. Ajá. No, está bueno. No, está bueno. Estaba probando la mandioca recién. ¿Qué le pareció? Muy bien. Y justamente me llamó la atención porque vino también llevado a Israel ese proyecto, digamos, de la mandioca. Y me pareció una idea muy interesante para que se pueda hacer un cambio muy interesante entre la provincia de Misiones y el Estado de Israel. Israel que cumple 70 años de vida institucional, es un hecho importante. Sé que están festejando desde hace varios días ahí, porque en realidad es un tema del calendario, ¿no? El tema del calendario hebreo, por supuesto, la fecha ya fue el 19 de abril, según el calendario hebreo. Pero, de acuerdo al calendario gregoriano, corresponde el 14 de mayo de 1948, cuando el primer ministro de aquel momento, llamado Ben Gurión, declaró en el Museo de Arte, frente a 300 personas aproximadamente, la declaración de la independencia del Estado de Israel. Previamente, las Naciones Unidas habían declarado la partición de Palestina. La partición de Palestina era dividir a un Estado palestino y un Estado árabe y un Estado judío. Cuestión que después esto llevó a las guerras de independencia, ¿no? Y bueno, después se empezó a vivir lo que es la vida del Estado, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Israel, me cuesta, yo digo Israel, usted dice Israel. ¿Cómo se pronuncia? A ver. Israel. Israel. Bueno, es una democracia consolidada en una región donde no hay democracia, digo, o sea, tal como la conocemos, exacto, ¿verdad? O sea, es como... Es el único país democrático en todo el Medio Oriente. Justamente porque permite la libertad religiosa, permite las libertades individuales, permite que el individuo pueda expresarse libremente ante cualquier situación. Es un país hoy en todos los sentidos que ha progresado, ha cambiado su mentalidad, por eso estamos hablando esto de los cambios tecnológicos. Tienen un nivel de vida muy alto. Cambió justamente el nivel económico del país y eso ha hecho que se proyecte, digamos, en uno de los países más altos, digamos, en alta tecnología, como dije anteriormente, en lo que es startup o Silicon Valley. Eso hace que directamente Israel se destaque. Hoy, por ejemplo, uno piensa en una computadora y tiene un microprocesador llamado Intel. Bueno, Intel se hace en Israel. Tenemos un teléfono llamado Motorola, se hace en Israel. O sea, pequeñas cosas que ¿Cuántos premios Nobel han tenido? 6. 6 premios Nobel. 6 premios Nobel. O sea, si nosotros pensamos en 70, nosotros decimos un premio Nobel por año. Claro, más o menos. Sí, tal cual. Son líderes en tecnología. Hay una cosa que me impresiona mucho de Israel, o de Israel. Sí. Es un lugar muy desértico, es un país primero muy pequeño, sí. Muy chiquito. Es un país que tiene aproximadamente más chico que la provincia de Tucumán, para que nos demos cuenta. Tiene 400 kilómetros de largo y 15 Si no me falla la información que estuve investigando este fin de semana, Misiones tiene 30.000 kilómetros cuadrados, Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Exactamente. O sea, es más pequeño que la provincia de Misiones. O sea, es importante destacarlo. Es desértico y cultivan de todo. De todo. O sea, justamente desde el año 48, de lo que era un desierto, se terminó siendo un vergel. Hoy se hacen todo tipo de vegetales por medio de lo que se llama la irrigación por goteo.
Fue invento israelí, ¿no? La manguerita perforada esa que va goteando el agua. Y todo por computadora, que a tantos minutos o a tantos segundos tiene que largar una gotita. Eso es invento israelí. Sí. Y aparte regular el agua, porque hay escasez de agua. Claro, porque no hay agua ahí. Exactamente. Hay muy poca agua. Bueno, ahora se está trabajando en lo que es la desalinización del Mediterráneo. ¿Están tomando agua del mar para poder quitarle la sal? La sal y poder llevarla al acueducto nacional. Porque justamente lo que viene es el lago Tiberíades, que es el mar de la Galilea, trae, que no es un mar, es un lago, trae toda el agua para todo el país, a través del río Jordán. Entonces, ese río es el que da la posibilidad de agua para el país. Hay mucha gente de la provincia de Misiones que ha viajado a capacitarse, especialmente en temas agrícolas. Yo he hablado con mucha gente que... Hay muchos, perdón que lo interrumpa, en estos momentos se hacen muchas ferias internacionales en Israel sobre el agro. Una es Agritech, que se está haciendo en estos momentos, en el mes de mayo. También sobre el agua se está trabajando en congresos que ya se vienen sobre el agua, sobre distintos proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de la vida humana en todo el mundo, porque Israel ha actuado también ayudando a otros países que han necesitado la posibilidad de ayuda, ¿no? Y eso, por ejemplo, en becas que han formado a gente, que lo hace la Cancillería israelí, llamado Mashab. Han llevado periodistas, que usted ha ido. Yo estuve. Usted estuvo. Hay gente, por ejemplo, en medicina, en educación. En educación, Israel está en vanguardia, no solamente a nivel educativo primario o secundario, sino que también las universidades son de alto nivel tecnológico, ¿no? Yankelevich, a ver, para ir cerrando, Israel tiene además lugares que son, bueno, emblemáticos del mundo. Tiene la ciudad antigua de Jerusalén, sagrada para 3 religiones, está el Santo Sepulcro para los que somos católicos, cristianos. El Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, y bueno, la mezquita de la Roca y demás. Pero... digo, bueno, hoy ha sido noticia por una serie de incidentes y demás. ¿Se puede hacer turismo? ¿Se puede visitar? ¿Se puede ir Totalmente. a Israel? Israel es un país para visitarlo. Israel tiene sus puertas abiertas y seguras para poder llegar y ir de punta a punta y poder visitar tranquilamente el país. O sea, no hay problema en cuanto al turismo para poder... Y aparte, Israel es una fuente muy importante para el país, el turismo. Sí, no, le pregunto porque uno ve a veces las imágenes. Por eso me interesaba hacer esta charla, porque uno por ahí asocia a Medio Oriente con la guerra. La violencia y la guerra permanente. Por eso digo, bueno, ¿es un buen país para ir a pasear? Por supuesto, y aparte ver justamente estas cosas que a uno lo admiran. Y aparte, aquel que pueda hacer tanto turismo religioso como turismo científico o un turismo como recién vimos comercial, en el cual llevaron un proyecto tecnológico, Israel está abierto. ¿Qué significa la palabra Israel, el nombre Israel? ¿Qué significa? En realidad esto tiene que ver con lo bíblico. Claro. Cuando había las 12 tribus, había una tribu que era la tribu de Israel. Entonces, una de ellas se estableció en las tierras de Canaán, que eran las tierras prometidas por Dios a Moisés, y entonces ahí se empezó a establecer el pueblo hebreo. Bien. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted. Gracias y shalom. Shalom. Shalom, así corresponde. Vamos al corte.